Sí, ahí se ve. Listo, perfecto. Bueno, entonces, buenas tardes, aprendices. Muchas gracias por acudir a, a la invitación a la conferencia web, a la tercera conferencia web del curso Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para esta semana vamos a estar hablando acerca de la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya hablamos acerca de la organización y hablamos acerca de la planificación. Y para esta unidad vamos a estar hablando acerca de la aplicación. Les estoy presentando en pantalla el material que deben descargarse de la plataforma, ingresando al panel de herramientas, contenido de curso, proyectos, actividad de carpeta actividad 3, eh, en el link que dice evidencias. Ahí usted pues va a poder descargar este material, así como los formatos para realizar la actividad de producto, que es una de las 3 notas para la realización de esta unidad. Bien, entonces vamos a repasar, como lo hemos hecho en unidad 1 y unidad 2, el material, a ver pues de qué se trata. Estamos hablando eh, de la fase de aplicación, y en esta fase pues permite colocar en práctica las medidas de intervención propuestas en planificación. Recordemos que en planificación revisamos lo que fue matriz, conocimos cuáles son los peligros, a qué clasificación pertenecen, y pudimos priorizarlos a través de una evaluación de nivel de riesgo, donde se le da un puntaje y se prioriza y se define, porque posteriormente a eso se definen cuáles son las actividades o las medidas de intervención que se deben aplicar pues para controlar cada peligro que nosotros identificamos, y es que eso no vaya pues a trascender a un accidente de trabajo o a una enfermedad laboral. Entonces, lo que hacemos entonces en la parte de aplicación es establecer las medidas de intervención y establecer procedimientos de trabajo, ¿cierto? Que lo vamos a ir haciendo relacionados con cada evaluación de peligro que nosotros hicimos. ¿Listo? Entonces vemos acá mapa conceptual. Entonces, la gestión de peligros y riesgos hace referencia a la adopción de métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros en todas las empresas, la cual se lleva a cabo en la fase de planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en donde se dejan definidas inicialmente las medidas de prevención ante los peligros y riesgos identificados. Entonces, en la matriz, en la unidad 2, identificamos procesos, actividades, tareas, peligros, su clasificación, y evaluamos cuáles eran los peligros que tenían más alta probabilidad de accidente y los que tenían menos probabilidad de accidente. Y luego viene la parte de aplicación de medidas de intervención, es decir, cómo vamos a controlar cada uno de esos peligros. Aquí vamos a ver las diferentes fases y por dónde empezamos a hacer esas medidas de intervención. Entonces la tabla lo primero que nos propone es que intentemos eliminar ese peligro que identificamos. ¿Listo? Normalmente cuando nosotros vamos a las empresas, nosotros nos dicen, bueno, miren, aquí hay ruido, tomen los elementos de protección personal. Aquí hay material particulado, tomen los elementos de protección particular. Pero nos damos cuenta, y la matriz la matriz nos muestra que lo primero que hacemos no es entregar los elementos de protección personal. De hecho, es lo último que se hace. Lo primero que nosotros hacemos es intentar eliminar ese peligro. Una vez pues ya habiendo hecho toda la evaluación de ese peligro, qué es, cuáles son sus características, que todo eso pues ya saben que está en el material número 2. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Será que lo puedo eliminar? Si no lo puedo eliminar, me dan otra opción, que es sustituir, es decir, cambiar ese peligro por otro que tenga un nivel de menor probabilidad de accidente, o de riesgo para mis trabajadores. Si no lo puedo sustituir, otro método de intervención es aplicar controles de ingeniería. Si esos controles de ingeniería no funcionan o no se pueden aplicar, me dicen que aplique controles administrativos, y si esos controles administrativos no son suficientes o no se pueden aplicar tampoco, entonces en últimas se deben implementar equipos y elementos de protección personal.
estos elementos de protección personal es una forma de decirle al trabajador, miren, la responsabilidad de su salud, de su cuidado es compartida. Nosotros cumplimos hasta acá, le entregamos esto, pero usted es responsable porque ese peligro al cual usted se está exponiendo no lo pudimos eliminar, no lo pudimos sustituir y no le pudimos aplicar ningún control de ingeniería o un control administrativo. Entonces ya es como que el trabajador se le genere la conciencia de que no se le está entregando una carga, sino que se le está entregando, pues lo que su nombre indica, una protección, y eso tiene que tener una conciencia bastante inculcada en ellos. ¿Listo? Entonces miren que es lo último que nosotros hacemos, es aplicar los elementos. ¿Y por qué es lo último? Si los elementos son tan importantes, si es que eso los protege muchísimo, porque la idea es que el trabajador realice sus actividades con la menor, que la mayor comodidad posible, que se sientan cómodos, que puedan trabajar en un ambiente y con las mejores condiciones. Entonces repasemos. ¿Cuáles sería de pronto qué sería eliminar? Eliminar ese peligro. Sería suprimir o hacer desaparecer ese peligro, ¿verdad? Porque si lo estoy reemplazando no es eliminar. Algunos me colocan esos ejemplos. Eliminar es que definitivamente ya el peligro se fue. Y si el peligro se fue, yo no tengo necesidad. Si yo logré eliminar el peligro, yo no tengo necesidad de implementar ningún otro método de control. ¿Para qué? No voy a sustituir nada porque ya lo eliminé. No le voy a implementar control de ingeniería o en controles administrativos porque ya lo eliminé. Y mucho menos voy a colocar elementos de protección si ya lo eliminé. No hay necesidad. Sustituciones, reemplazar lo que les decía, por ejemplo, un químico, una sustancia química tóxica por una menos tóxica que realice el mismo objetivo, que cumple el mismo objetivo, pero que al trabajador sea cero tóxico o un nivel de toxicidad más bajo. Dentro de los controles de ingeniería que se aplican directamente a la fuente o al medio, también se pueden aplicar. Está como métodos de encerramiento, en el caso, por ejemplo, de ruido, extractores, ¿verdad? Por ejemplo, para dar ventilación, etc. Y en los controles administrativos pues encontramos la parte de señalizaciones, demarcaciones, implementación de alarma, todo lo que es la implementación de los procedimientos de trabajo, permisos de trabajo, controles de acceso, etc. Y pues los elementos de protección personal que ya los conocemos, ¿cierto? Protectores auditivos, oculares, respiratorios, etc. La mejor acción frente a las decisiones de tipo preventivo y correctivo que aborden y subsanen la concurrencia de accidente y enfermedad laboral tienen que ver con un direccionamiento de la gestión hacia la implementación de barreras duras, tales como lo plantea la normatividad vigente, al proponer dentro de las medidas de prevención de peligro, primero, desde la eliminación hasta lo último, que serían los elementos de protección personal. Esto nos va a permitir adaptarlos a los peligros y los riesgos identificados, examinar y modificar si es necesario periódicamente, pues obviamente cumplir con la normatividad, que es lo más importante, beneficia la reducción de los peligros, hay una fiabilidad en las opciones disponibles, porque yo puedo jugar y puedo implementar, por ejemplo, un método administrativo, un control de ingeniería con los elementos de protección personal, intervención en la fuente real del peligro, relación de otras áreas de la empresa u otras medidas de intervención, etc. Aquí están como las siglas. Y este cuadro, aprendices, es un cuadro bastante importante porque me va a permitir identificar o clasificar estos métodos de control, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, contar con un esquema de vacunación es eliminar. Si yo aplico un esquema de vacunación, estoy eliminando el peligro. Si yo aplico un esquema de vacunación, estoy sustituyendo el peligro.
Si yo aplico un sistema de vacunación, estoy aplicando un método de ingeniería o un control administrativo o un elemento de presión personal. Entonces a veces el objetivo de esta unidad es que nosotros logremos identificar esas medidas de control y que las logremos jerarquizar. Que podamos decir si esa medida de control se encuentra dentro del nivel de eliminación o sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o elementos de protección personal. Básicamente eso es el objetivo de esta unidad. Por ejemplo, implementar medidas de bioseguridad es un control de ingeniería, capacitaciones y seguimientos y control de aplicaciones de los procedimientos seguros es un control administrativo, realizar los exámenes ocupacionales es un control administrativo. Entonces la tabla, que miren, es bastante extensa, es bastante completa, nos va a explicar cada uno. Para hacer la actividad usted puede identificar el peligro y usted dice, bueno, para este peligro yo le puedo implementar esta medida de control. Lo que no sé esta medida de control, estoy confundida si es control administrativo o control de ingeniería. Me voy a la tabla, busco la medida de intervención que está acá y aquí la tabla de una vez me la va a jerarquizar. O usted puede decir, bueno, tengo este peligro, pero no sé qué medida de intervención aplicar. Usted se puede venir a la tabla y la tabla le va a mostrar opciones. Usted puede decir, bueno, esta opción me sirve, podría ser un método de intervención para controlar ese peligro. Y ahí de una vez ya está jerarquizada, ¿listo? Miren, es bastante completa la tabla. El material es bien informativo. Aquí hablamos un poquitico, vamos a hablar un poquitico, ahorita les voy a explicar la matriz de jerarquización que hay que hacer para esta unidad, eso lo dejamos ahorita después que revisemos la guía. Hablemos un poquitico acerca de lo que son los exámenes ocupacionales, que como todos saben, pues se tienen que hacer exámenes de ingreso, se tienen que hacer exámenes periódicos y se tienen que hacer exámenes de retiro. Dice que el empleador está obligado a realizar las evaluaciones ocupacionales específicas de acuerdo a los puntos expuestos. Para esto, previamente se debe por puesto de trabajo haberse diseñado un profesiograma que es el que va a definir cuáles son los exámenes que se deben realizar según las actividades que se le hayan asignado al trabajador. Entonces, que a todo el mundo se le hace, por ejemplo, visiometría, a todo el mundo se le hace columna, a todo el mundo se le hace bueno, no se le hace los mismos. Ahorita también vamos a ver una tabla relacionada. ¿Qué hay que tener en cuenta para los exámenes de ingreso? Pues precisamente eso, que haya una relación entre los exámenes que me están solicitando con la actividad que yo voy a realizar. Por ejemplo, yo no tengo que levantar peso, yo no tengo que hacer fuerza de columna, no me tienen por qué mandar a hacer un examen de columna. Yo voy a estar frente a un computador todo el tiempo o tengo que conducir, pues me tienen que hacer exámenes de visión. Entonces, tiene que haber una relación, porque mucha gente dice, pero es que yo tengo miedo porque yo tengo una hernia, pero tú vas a levantar peso donde vas a trabajar. No, yo voy simplemente a manejar equipos de cómputo, o yo voy a ser operador. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿cuál es la idea? Que no se vaya a complicar o que lo que tú vas a realizar no complique tu estado de salud, que eso es lo que le interesa a la empresa. ¿Por qué? Porque entonces eso es contratar a un trabajador que al ir progresivamente gravándose su estado de salud, es un trabajador que no va a dar un rendimiento del 100%, es un trabajador que va a estar todo el tiempo, pues lógicamente en cita médica, eso va a aumentar el ausentismo, va a disminuir la productividad. Entonces eso es lo que nosotros tenemos de pronto que entender un poquitico en la parte del empleador. Además, yo debo ser consciente que si yo tengo una hernia, un problema de columna, no debo aplicar para trabajos donde se requiera que yo haga levantamiento de carga pesada, porque se va a agravar mi estado de salud y pues mi estado de salud es lo más importante. Listo, por ejemplo, si yo soy una persona que sufro de ansiedad, de depresión, tengo altibajos emocionales, pues lógicamente yo no debo estar
sometida a alto carga de trabajo o a trabajo con personal que de pronto me pueda agredir. Es decir, esas situaciones es lo importante que nosotros tengamos en cuenta y se deben tener en cuenta eh, en los profesiogramas cuando se van a escoger qué exámenes de ingreso se les debe realizar al trabajador. En cuanto a los exámenes periódicos, una vez habiéndose evaluado y escogido de manera correcta al trabajador, los exámenes periódicos me van a permitir evaluar mi sistema de gestión, van a permitir evaluar las condiciones de trabajo, las condiciones de salud, de mis trabajadores, me van a permitir evaluar mis programas de vigilancia epidemiológica. Es decir, yo hice la matriz y la matriz me arrojó alta probabilidad de hipoacusia, por ejemplo, por ruido en los trabajadores. Entonces yo voy a estar haciendo constantemente a ellos de acuerdo a lo que el médico ocupacional haya requerido. Cada cuánto les voy a hacer a ellos exámenes auditivos para evaluar si los controles que yo estoy implementando, si los elementos de presión que yo les di, si los controles de ruido que yo estoy implementando dentro de la empresa funcionan o no funcionan. Y aquí hay un mito porque la gente dice, es que van a hacer los exámenes periódicos, yo tengo gripa, me van a hacer los exámenes periódicos y ahora yo tengo una cefalea. Ajá, ¿por qué tienen esa cefalea? Entonces aquí lo que buscamos nosotros es descubrir si mis medidas de intervención están funcionando, si tengo que modificarlas, si se está empeorando la condición de salud de mi trabajador desde que entró, por qué se está empeorando, qué tengo que cambiar y qué tengo que mejorar. Si tengo que reubicar a mis trabajadores, si tengo que hacer rotar a mis trabajadores, si tengo que cambiar o definitivamente cambiar los métodos de intervención sugeridos. Y los exámenes de retiro, pues lógicamente son exámenes que donde se va a evaluar en qué estado de salud se devuelve al trabajador a esa vida civil que antes llevaba. Entonces es bien importante eso. Bueno, entonces lógicamente esos exámenes ocupacionales hacen parte de una historia clínica que debe estar guardada es una historia clínica que debe estar guardada por 2 años, por 20 años, y queda en custodia de la IPS que realizó los exámenes, pero el trabajador, como es historia clínica, puede tener acceso en el momento que quiera para requerir o solicitar sus exámenes, o todo en caso de que los necesite para hacer una solicitud por enfermedad laboral. Y aquí les explica qué deben realizar y cómo se hace. Aquí hay un cuadro donde se les muestra los exámenes que se le hacen según cargo, lo que les decía, como una especie de profesorama bien resumido. Ya, por ejemplo, para la parte de mantenimiento se les utiliza exámenes ocupacionales con énfasis osteomusculares, se supone que deben hacer levantamiento de carga pesada, exámenes médicos para trabajo en altura, exámenes médicos para trabajo de espacios confinados. Si no va a realizar o trabajo en altura o trabajo en espacios confinados, pues lógicamente esos exámenes se omiten. Y aquí viene la parte de planes de emergencia, que contienen los planes de emergencia, cómo se deben elaborar. Aquí hay los tipos de amenazas que se pueden presentar. Esperen un momentito, porque aquí está
eh, una guía para elaborar los planes de emergencia. En el caso de que usted diga, bueno, nosotros en la empresa no tenemos planes de emergencia, ¿cómo hacemos para orientarnos? Lo primero que uno hace cuando va a realizar un plan de emergencia es un análisis de vulnerabilidad. Este análisis de vulnerabilidad me va a permitir identificar cuál es el peligro más alto al cual está expuesto mi empresa y hacia dónde yo voy a enfocar mi plan de emergencia. Por ejemplo, mi empresa que tiene más riesgo que sufre una explosión, entonces yo todo mi plan de emergencia, mi plan de contingencia lo enfoco directamente a la parte de fuego. Si mi empresa está en una zona sísmica, todo mi plan de emergencia y todas mis actividades y las capacitaciones es para qué hacer en caso de que ocurra un terremoto. Si está en zona de deslizamiento, inundación, si está en zona de... Bueno, entonces ahí es donde una vez yo realice mi análisis de vulnerabilidad, al final él me va a decir, usted debe realizar o dirigir su plan de emergencia hacia tal, y usted va a enfocar todo ese plan de emergencia específicamente a ese resultado que el análisis de vulnerabilidad, y aquí les dan una guía para que ustedes se puedan orientar paso a paso sobre qué debe contener un plan de emergencia y cómo lo deben ejecutar. Se habla un poquitico de la parte de gestión del cambio, que todos los cambios que se realicen en la empresa deben ser documentados y debe haber un formato que cada vez que ocurra un cambio, pues nosotros podamos registrarlo. Cambios como qué cambios. La planta se amplió, la planta se redujo, se contrató más personal, se disminuyó más personal, se compró una máquina, se dio de baja una máquina. Todos esos cambios deben estar registrados. Y acá se explica lo que debe contener. Aquí está la parte de adquisiciones, lo que les decía, compra o cuando se da de baja los equipos, la parte de contratación y subcontratación, lo que se debe tener o lo que pide. Mire, a los proveedores que también deben contar con un sistema de gestión, y esos sistemas de gestión siempre se articulan. Por ejemplo, esto pasa mucho cuando las contratistas, las constructoras contratan maestros o empresas más pequeñas para que hagan trabajos muy específicos. Entonces, los trabajadores dicen, nosotros vamos a tener 5 trabajadores, ¿cómo vamos a hacer un sistema de gestión? Y cómo yo voy a tener un comité de convivencia, y cómo yo voy a tener brigadistas, y cómo yo voy a tener camilla, y cómo yo voy a tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí se hace una administración constante, suministra, pero la idea es como ellos van a ingresar a un área. El área dice, bueno, yo suministro esto, ustedes suministran esto, y se hace como una responsabilidad compartida ahí. Entonces, miren los criterios de selección y evaluación también para proveedores, contratistas o proveedores, la relación que debe haber y que todos deben cumplir con la normativa. Listo. Les voy a mostrar la guía. Ya saben que la guía inicia con una presentación de el tema de la unidad. Unas preguntas que no deben contestarse, son para su autoaprendizaje. Y aquí al final encontramos las actividades que deben realizar. La primera evidencia que deben realizar para esta unidad es una actividad interactiva. Ya me imagino que ya están bastante relacionados con eso. ¿Qué pasa con estas actividades interactivas? Algunos me han escrito en los foros, en el foro de dudas,
que no les está apareciendo la nota, pues lo que siempre les digo, realicen una actividad interactiva normal. Es un juego, es bien didáctico, es bien dinámico. Cuando terminen su actividad, tómenle un captura, un pantallazo, lo guardan. Luego se dirigen a la página principal, se van al panel de herramientas donde dice calificaciones, le dan clic ahí en calificaciones, que está muy abajo de contenido de curso, dice calificaciones, y ahí hay una parte que dice actividades complementarias, hay un más y hay un menos, le da en el más, despliega, y ahí usted va a buscar la actividad interactiva que hizo y verifica que está su nota. Si está su nota, perfecto, ya usted dice, bueno, ahí me apareció mi nota, porque uno me dice, profe, yo hice la actividad y no me aparece nota en ninguna parte. Algunos les voy a revisar y ahí están sus notas, o sea que están entrando por otro lado, no entren por portafolio del aprendiz, entren por el link de calificaciones. Y si usted entró y no, pero ahí no me aparece nota, ya yo busqué y no me aparece nota, entonces usted se dirige al foro de dudas y me escribe, yo realicé la actividad interactiva de la unidad tal que se llama tal. Fui a calificaciones y no me aparece nota, adjunto la evidencia de que yo la realicé y listo. A veces la plataforma, y ahorita me ha pasado que me ha borrado, ya les coloco la nota y me vuelven a escribir, profe, no me aparece la nota, pero si ya yo entré, yo vuelvo y entro y califico. Ese es más trabajo para mí porque ese es un trabajo que lo debe hacer la plataforma, lo que son las actividades interactivas y los cuestionarios, pero no importa. Lo importante es que usted me avise y yo inmediatamente entro y yo le coloco la nota, no hay ningún problema. La evidencia número 2 es otra evidencia de conocimiento, que es un cuestionario, una evaluación, basado en el material que acabamos de repasar. Y en la evidencia 3 es en la evidencia de producto, en el panel de herramienta, contenido de curso, proyecto, actividad, en la carpeta que dice actividad 3, en el link que dice evidencias, ahí usted va a encontrar un archivo en Excel que se llama formato de matriz de jerarquización de medidas de prevención y control frente a un peligro. Usted lo va a descargar y va a evaluar mínimo 5 peligros, y a ese peligro, a cada uno de esos peligros, usted le va a colocar una medida de intervención, y a esa medida de intervención usted la va a jerarquizar. Ya les muestro qué deben hacer. ¿Me confirman si están viendo el archivo en Excel, por favor? Profe, cuando lo proyectó sí se estaba viendo, pero ya no. Esperen un momentico, me saco. Ya se está viendo. Ahora sí. Listo, perfecto. Entonces, miren, que vamos a colocar 5 peligros acá. La consecuencia de cada peligro, una medida de intervención para ese peligro que usted sugiera, y usted simplemente aquí le va a colocar una X y me va a decir qué nivel de jerarquización es esa medida de intervención. Hagamos el ejemplo, ¿verdad? Coloquemos ruido. Consecuencia de ese ruido, de exposición al ruido, ¿cuál es la consecuencia? Hipoacusia. Una medida de intervención, bueno, usted podrá decir, pero es que Pardo hay muchas medidas de intervención, porque eso depende de la fuente generadora del riesgo, donde yo puedo decir si lo elimino o no. No nos pongamos con eso, escojan cualquier medida de intervención. Vamos a escoger sistema de silenciador marca tal. Eso acá, ¿qué control
¿Qué medida sería? ¿Es eliminación? No. ¿Es sustitución? No. Es un control de ingeniería. Ya. Eso es todo. Otro. COVID-19. Eso es un peligro, ¿verdad? Digamos que ponemos ahí en consecuencia. Dificultad respiratoria, muerte. Bueno. Vale. ¿Verdad? ¿Qué le colocamos? Aquí sí, para esto lo único que es la protección respiratoria facial, ¿cierto? ¿Eso qué sería? Aquí iría el elemento de protección personal. Otro peligro. Miren que es muy sencillo, ya vamos 3. Coloquen otro ejemplo. Aprendices. ¿Me están escuchando? Profe, buenas tardes. Pablo, otro ejemplo. Dame un ejemplo de un peligro acá. Coloquemos un peligro Eh, acá. pero cuando yo le iba a preguntar, pero entonces, ¿los peligros se refieren a dentro de la empresa o al lugar de la residencia? ¿A No. qué Cuando está? hablamos de peligros ocupacionales, es que están relacionados con la actividad laboral. Porque Ah, bueno, los que están en la casa se llaman peligros comunes y los que están en el trabajo, peligros laborales, listo. Entonces, ocupacionales. piso húmedo. Piso húmedo, listo. Entonces colocamos piso húmedo. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Riesgo de una fractura de pronto. Exactamente, una fractura. Coloquemos una medida de intervención para ese piso Eh, húmedo. es el letrero que ponen las señoras del aseo. Señalización. Realización. Señalización. ¿Y señalización qué iría? ¿A dónde iría aquí? ¿Dónde Serían coloco la controles administrativos. medida de controles administrativos? Exactamente. Perfecto. Listo. No me vayan a colocar aquí la clasificación. Cuidadito, me van a colocar y que físico, químico, biológico, porque sabemos y se explicó en la unidad 2 que físico, químico, biológico son clasificación, porque, por ejemplo, piso húmedo, ¿a qué clasificación pertenece? Alocativo. COVID, ¿a qué clasificación pertenece? Biológico. Ruido, ¿a qué clasificación pertenece? Físico. Que si usted me coloca aquí físico, yo digo, pero ¿cuál de todos los físicos? Si usted me escribe aquí físico, yo digo, ¿cuál de todos los físicos me está evaluando? ¿Cuál? No me hagan eso, no me vayan a colocar la clasificación, por favor, me colocan el peligro y lo evaluamos y lo jerarquizamos. ¿Listo? Sencillísimo. ¿Cómo que será? ¿Y ahora? ¿Mejoró? Diana, te escucho. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, una preguntita. Lo que pasa es que las primeras matrices de la actividad primera, las dos primeras, me las corregiste y me dijeron que estaban malas. Y ya hace el viernes, mandé la tercera y no me la ha calificado. Y la matriz de la otra actividad de la segunda ya la mandé y pues no me aparece tampoco la nota. Bueno. Y la actividad es que para capturar las pantallas de una tenía que editarla, ¿Cómo tampoco dices? me aparece. También la otra actividad de Word, que uno captura la pantalla de una evaluación. Sectores económicos.
Exactamente esa. Tampoco me aparece Bueno, la entonces calificación. escríbeme todo eso que me está diciendo en el foro de dudas para revisar tu caso específicamente. Listo, entro pero Ah, listo, por profe. foro de dudas, por favor. Ah, bueno, profe, entonces yo le escribo yo. Muchas Para gracias, saber cuál profe. ficha eres y de una vez de revisar tu caso específicamente. Listo, Hágale, profe, aprendices. muchas gracias. Con gusto. Bueno, hágale, yo le Miren, escribo. entonces esta es la actividad de producto. Miren que es supremamente sencilla. Llenan 5, aquí faltarían 2 y me la envían y se acabó. Y la evaluación y la actividad interactiva. Listo, eso es todo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Pablo, te escucho. Profe, buenas tardes nuevamente. Qué pena ser como tan insistente. No, para nada, Lo que para pasa es nada. que yo no pude estar en la primera sesión ni en la segunda, pues Ujú. porque laboro, entonces No se algo preocupen. casi a las 5, entonces tengo que Ujú. hacer como otras actividades. Listo. Y estoy dando como un poquito embolatado en esas dos primeras sesiones, Ujú. entonces las voy a revisar, pues yo estuve, ya entré, Exacto, estuve, Pablo. Mira, ahí están las grabaciones, revisa. Cualquier pregunta que tengas, me escribes al correo o me escribes al foro de dudas. Yo estoy todos los días revisando y contestándole. Aquí estoy yo para guiarte y orientarte en cualquier pregunta o inquietud que tengas. No te vayas a complicar por eso. Ahí están las grabaciones. Ya te voy a dar el correo. lo que estaba haciendo como reportándome, pues porque ya llevan varios días, se han hecho reuniones, entonces no he podido como asistir, apenas la primera, me da esta pena con los compañeros, pero la No, idea es tranquilo. Para eso se dejan las grabaciones porque hay aprendices que pues tienen esos inconvenientes y es totalmente entendible. que de manera muchas gracias. Listo, con gusto. Ah, no me deja colocar la arroba. Estoy colocando el correo. Correo mío es Pablo Moreno 40. No, estoy colocando el mío. Me está preguntando un aprendiz. Listo, no daba la arroba. Me escriben ese correo electrónico o me escriben al foro de dudas y ahí estamos totalmente en contacto. Para lo que ustedes necesiten, cualquier duda, inquietud, estoy con gusto presta a servirles y a darles el acompañamiento requerido. Bueno, aprendices, entonces preguntas acerca de la unidad 3. ¿Todo claro? No, pues cuando usted menciona que 5, que hay que hacer 5 es dos más de los que usted hizo, que haría No, lista de matriz. No, 5 diferentes a los que yo hice porque esos son los ejemplos míos. no, pero, o sea, ya de esos tres, uno asume pues 5 nuevos y eso es como la matriz, ¿cierto? Sí, exactamente, eso sería porque en la unidad 2 hicimos la matriz de GTC 45 y no hicimos llegamos hasta la evaluación de los peligros, pero no hicimos las medidas de prevención porque la íbamos a hacer específicamente en esta unidad. Entonces ahora lo que estamos es como terminando la matriz GTC 45. Si ustedes la están haciendo en la empresa, ya saben, lo pueden, pero para esta unidad no me vayan a enviar la anterior, sino me envían este formato, que después usted pues lo puede pegar allá con la suya y lo organiza en su propia matriz y eso. Listo, Lorena, ya me pongo en eso eh, a enviar la información, no te preocupes, gracias por recordarme. Ya mismo me pongo en esa a enviarle la matriz formulada. Vale, con todo gusto. Listo, aprendices. ¿Más preguntas? No hay más preguntas. Bueno, entonces yo me despido de ustedes, dándole las gracias por acompañarme en esta tercera conferencia web. La próxima conferencia web es dentro de 8 días. Los espero puntuales. Los que no puedan, pues ya saben que la grabación queda ahí expuesta para ustedes, para que la vean cuantas veces sea necesario y me escriben y estamos pues comunicándonos por los medios disponibles eh, en horario laboral
Yo estoy ahí durante toda la semana. Muchísimas gracias, que pasen una excelente noche y muchas bendiciones. Sí, faltan 2 clases, sí señorita, son 5 unidades. Bueno, que estén todos muy bien. Muchísimas gracias.